Hola y muy buen día para ti. Yo soy la profesora María Lisbeth Méndez. En esta oportunidad vamos a ver la clase número 4, siguiendo con el tema tiempo continuo o progresivo, pero esta vez viendo las preguntas de información que en inglés se le dicen WH questions. ¿Cómo vamos a hacer esas preguntas de información o esas WH questions en tiempo continuo? Recuerden que el tiempo continuo puede presentarse ya sea en presente continuo, pasado continuo o futuro continuo y que él se caracteriza porque tiene el verbo estar seguido de un gerundio y que el gerundio son los verbos que en español terminan en ando y endo y en inglés son los verbos que terminan en ing. Existe una fórmula básica que podemos utilizar para hacer estas preguntas de información, estas WH questions. En el caso del tiempo continuo o progresivo como tal, el orden sería colocar de primero el WH, después estar, después el sujeto, después el gerundio y por último el complemento, en caso que no me conteste la pregunta. Bien, ahora hay algunos WH que tienen dos maneras de hacer preguntas. Por ejemplo, which no utiliza esta fórmula. Bueno, en realidad puede utilizar esta fórmula o puede también hacerse de otra manera. What puede utilizar esta fórmula o también tiene una segunda fórmula para trabajar. Who puede utilizar esta fórmula o también se puede trabajar de otra manera, es dependiendo de lo que ellos tengan o lo que uno tenga en el complemento. How many utiliza otra fórmula, how much también utiliza otra fórmula y what kind of, que significa qué tipo de, también va a utilizar otra fórmula. Entonces, esta es como les dije, la fórmula básica que la podemos aplicar a la mayoría de los WH. Bien, ahora, muy importante lo siguiente. El orden de la pregunta no lo puedes cambiar porque si no, te queda mal redactada la pregunta. Bien, el orden de la pregunta siempre debe ser primero escribir el WH, es decir, qué, cuándo, dónde, cómo, por qué, quién, a qué hora. Bien, segundo, en el caso del tiempo continuo o progresivo, segundo, colocar el verbo estar, sea que esté en presente, sea que esté en pasado. El futuro va a cambiar un poquito, pero lo vamos a ver en otra clase. Después del verbo estar coloco el sujeto, después del verbo del sujeto coloco el gerundio y por último el complemento en caso que no me conteste la pregunta. Ahora, para esta clase nosotros vamos a utilizar el WH o el pronombre interrogativo why, que significa por qué y para qué. Esto es con el fin de practicar las formas de responder a ese pronombre, por qué o para qué, ya sea con una explicación o indicando un propósito o una razón. Ahora, tengo por aquí unos ejemplos. Cuando digo Carolina está trabajando en Canadá, que se dice en inglés Carolina is working in Canada, o ellos están escuchando la radio. They are listening to the radio. Aplico mi fórmula básica, que es WH, el verbo estar, el sujeto, el gerundio y el complemento si no me contesta la pregunta. Entonces tomo mi oración, Carolina is working in Canada, y fíjense, primero coloco why, después el verbo estar, is, después el sujeto, Carolina, después el gerundio, working, y por último el complemento. En este caso el complemento no me está contestando la pregunta, in Canada. Mi pregunta completa me queda, why is Carolina working in Canada? Otro ejemplo es cuando con la oración ellos están escuchando la radio, they are listening to the radio. Fíjense que sigo el mismo patrón, el mismo orden. Why are they listening to the radio? Porque están ellos escuchando la radio. Ya saben que si ustedes cambian el orden de la pregunta les va a quedar mal. Tienen que seguir ese orden porque en inglés ese es el orden para hacer las WH questions. Ahora, cuando vamos a responder con una explicación, mi respuesta va a quedar porque, y luego coloco sujeto, verbo y un complemento, ¿ok? De lo que yo vaya a decir. No es necesariamente el sujeto que tenga la pregunta, no es necesariamente el verbo de la pregunta, no es necesariamente el complemento de la pregunta. Porque si estamos diciendo, ¿por qué está Carolina trabajando en Canadá? Ah, porque ella consiguió una beca y se la llevaron y consiguió un trabajo. Fíjense que para nada estoy diciendo
trabajando, sino que ella consiguió que ella tal. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Para respuesta se dice because. ¿Por qué? Because. Entonces aquí, why is Carolina working in Canada? Abro mi respuesta. Because, con because, sujeto she, haciendo referencia a Carolina, found, ella encontró, el verbo, y mi complemento. A great job, un gran trabajo, porque ella encontró un gran trabajo. Why is Carolina working in Canada? Because she found a great job. El otro ejemplo era why are they listening to the radio? ¿Por qué están ellos escuchando la radio? Why are they listening to the radio? Y mi respuesta aquí, fíjense, because there is significa hay. Because there is a match today. Porque hay un juego hoy. A match es un juego. Eh, because there is a match today. Y estas son las maneras que se hacen las preguntas en presente continuo y la forma de responderlas con una explicación utilizando because. Hasta aquí la clase de las preguntas WH. Vamos a ver una segunda parte donde vamos a contestar las preguntas en pasado continuo, en futuro continuo, utilizando tanto explicaciones como razones o propósitos.